les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he llamado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Esta parte, querido habitante, vecino de Sierra Monte, Cerro El Tenayo, habla acerca de cómo Israel, esta nación de Medio Oriente, fue habitada, ¿verdad? Es como si estuviera platicando este apóstol Pablo cómo fue que empezó a habitarse este sector de Villamontaña, ¿verdad? Pudiera algún anciano de entre nosotros, algún abuelito o alguno de los que estuvieron desde el principio aquí en Villamontaña, ¿verdad? Que ya llevan a lo mejor más de, no sé, 10 años, 12 o 15, pues ellos conocen perfectamente cómo se habitó este sector, ¿verdad? Cómo fue cada vez más haciéndose las calles, el alumbrado. Así este apóstol Pablo empieza a contar cómo fue que se empezó a habitar Israel, ¿verdad? Dice que Dios había escogido a sus padres, ¿sí? Que eran aquellos a quienes había sacado él de Egipto. Dice que los enalteció, ¿verdad? Siendo ellos extranjeros. ¿A qué se refiere esto? Que siendo ellos siervos, esclavos de Faraón, el rey de Egipto, Dios ya había prometido tiempo atrás a Abraham que su descendencia iba a ser grande, ¿verdad? Y numerosa, ¿sí? Conforme a esta promesa que Dios le hizo a Abraham en ese tiempo, fue cuando los enalteció, ¿verdad? Primero que, quitándoles esa esclavitud y llevándoles a una tierra que Dios les había prometido. Dice que por 40 años los soportó en el desierto. Platica esta historia que estos israelitas, estos descendientes de Abraham, fueron esclavos 450 años aproximadamente, y después de durar todos estos años como esclavos del faraón, Dios en su tiempo los libertó, y conforme a la promesa que él les había dado, los sacó de esta tierra de Egipto, y por 40 años dice que estuvieron en el desierto. Dice que los soportó, Dios los soportó en el desierto. ¿Y por qué los soportó? Porque durante todos estos 40 años los descendientes de Abraham pues estuvieron dudando, estuvieron quejándose, estuvieron de incrédulos, y pues a pesar de que veían cómo eran alimentados por el maná, dice la Biblia, trigo del cielo, ¿verdad? Después de que Dios, por un rocío que hacía descender de los cielos, se formaba como una escarcha sobre
la tierra, ¿verdad? Y después de esta escarcha, ya los israelitas empezaban a agarrar, ¿verdad? Cada uno conforme al comer de cada uno, ¿verdad? Dice que era crujiente, así como hojuelas, ¿verdad? Como si estuvieran comiendo cereal, ¿sí? Y aún así dice que estos israelitas descendientes se quejaban. Eso dice aquí que lo soportó, ¿verdad? Es como nosotros, como padres, soportamos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces hasta les solapamos, las cosas que ellos hacen. Así pues también Dios lo soportó a este pueblo de Israel. Dice que pasado este tiempo les dio la herencia que Él les había prometido, que era habitar todo Canaán, ¿verdad? Que después se convirtió en Israel, ¿sí? Dice que después de este tiempo le pidieron rey y Dios les dio a su primer rey, que fue Saúl, y después de les dio a David. David que fue, dice, conforme a su corazón y que fue obediente y que sirvió a su generación, ¿verdad? Pero dice que después de y conforme a la promesa, Dios levantó al Salvador de Israel, ¿verdad? Ya no un rey, sino un Salvador. Dice que antes de la venida de este rey, Juan estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Dice que antes de que se manifestara este Salvador de Israel, ¿verdad? Solamente de esta nación de Israel, estuvo antes de que Él se manifestara un profeta anunciando el bautismo del arrepentimiento. ¿En qué consistía este bautismo? Consistía en que llegaban a Él todo el que quería, ¿verdad? Todo el creyente, todo el que esperaba a Dios, acudía a Juan, y Él estaba cerca de un río que era donde los bautizaba, ¿sí? Sumergiéndolos en el agua y confesando sus pecados. Ellos, dice que estaban preparándose para el arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo del arrepentimiento. Dice la Escritura que cuando Juan estaba ya terminando de anunciar el Evangelio, el mandamiento que le había sido ordenado, dice la Escritura que él dijo a los que estaban alrededor de él que pensaban de él, ¿verdad? Les preguntaba, ¿qué piensan? ¿Qué soy yo? ¿Qué piensas tú de mí? Es así como ahorita, pues, a lo mejor muchos de ustedes pueden hacerse esa pregunta hacia nosotros, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Qué palabras dice? ¿Quién es? ¿O qué quiere, verdad? Así, viendo Juan, esa a lo mejor actitud de la gente, él empezó a hacerles esta pregunta, ¿quién piensan ustedes de mí?
¿quién soy yo? Pero, ¿qué fue lo que les dijo este Juan? Él les dijo, no soy yo él, no soy yo el Salvador, les dijo Juan, pero él viene atrás de mí y yo no soy digno ni siquiera de desatar las agujetas de su calzado. Vemos cómo este Juan pues confesó que él no era el Salvador, pero que el Salvador venía atrás de él, ¿verdad? Y que aún él pues ni siquiera se merecía ser digno de desatar las agujetas de el calzado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa más adelante? Dice Pablo, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo y sin hallar en él causa digna y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Está explicando este Pablo que este Salvador llegó a Israel y que los habitantes de Israel y el gobierno dice que no lo conocieron, a pesar de que ellos constantemente leían la palabra, la Biblia. Dice que cuando se manifestó este Salvador, no lo conocieron y peor aún, no lo reconocieron como el Salvador, sino que le dijeron al gobernador, a este Pilato en aquel entonces, que lo matara. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó después? Dice que después de que se cumplió todo lo que de él estaba escrito, quitándolo primero del madero, lo pusieron en un sepulcro. O sea que después de que lo crucificaron, conforme a un mandamiento, ¿verdad?, que tenían de Moisés, que todo aquel que fuera colgado no debía de durar más de un día crucificado. Entonces lo quitaron a Jesús después de que lo crucificaron y lo metieron a un sepulcro, a una cueva donde antes acostumbraban enterrar a sus muertitos. Ahí pusieron, dice, a Jesús, ¿verdad? Después de que lo condenaron, después de que lo crucificaron, lo metieron a un sepulcro, a una cueva. Dice que mas Dios, dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice que después de que lo crucificaron, después de que lo metieron a un sepulcro
en su tumba, dice que Dios lo levantó de los muertos. Y después de que Dios lo levantó de los muertos, después de que Jesús resucitó, se estuvo apareciendo por muchos días a los que lo estuvieron acompañando en el ministerio, ¿verdad? A todos los que lo acompañaron a predicar el, el bautismo, el evangelio de perdón de pecados. A ellos se les estuvo apareciendo por muchos días, ¿verdad? Dice que en ese tiempo ellos fueron testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí pues Pablo está haciéndoles este recordatorio de que todo lo que Dios había prometido cientos de años antes, lo cumplió, ¿verdad? Cumplió cada una de sus promesas, como este salmo que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también cuál otro, que daría las misericordias fieles de David, porque a David le había prometido que iba a tener misericordia de él y de todos sus descendientes, ¿sí? Y como 14 generaciones después, pues cumplió Dios esa promesa. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está explicando pues cómo es que David, el segundo rey de Israel, estuvo sirviendo a esta nación y que pues él durmió y vio corrupción. Quiere decir que durmió y está muerto, ¿verdad? O dormido. Pero a Jesús, mucho tiempo después que fue entregado a la muerte, él no durmió, ni tampoco vio corrupción, ni tampoco estuvo muerto, sino que fue resucitado. ¿Y por qué? Porque él ya lo había prometido tiempo atrás. Dios había prometido que su santo no iba a haber corrupción, no iba a morir. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él
es justificado todo aquel que cree. Aquí está, pues, diciéndoles Pablo que sepan, ¿verdad?, que se enteren o que conozcan que por medio de él, de Jesús, se anuncia el perdón de pecados y que todo aquel que por la ley de Moisés no puede justificar, es justificado todo aquel que en él cree. Quiere decir, pues, que a estos israelitas, a quienes se les había dado los 10 mandamientos, los cuales nosotros llegamos a conocer y que en nuestro debido tiempo nos los inculcaron, que era no robar, no matar, no mentir, no cometer adulterio, honrar a nuestros padres, no causar discordia. Todos estos mandamientos, no hay nadie en la tierra que los pueda guardar. Y aunque en aquel tiempo se esforzaban por tratar de guardar todos estos mandamientos para ser justificados, para ser obedientes a Dios, pues nadie lo podía hacer. Y así también ahorita en la actualidad, pues no hay nadie que pueda cumplir todos estos mandamientos, ¿verdad? No hay quien deje de mentir, no hay quien deje de robar, no hay quien deje de cometer adulterio, no hay quien deje de codiciar el carro del prójimo, su casa, su trabajo. No hay quien honre a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué esto nos genera? Pues que no hay esperanza, ¿verdad? Porque no podemos cumplir estos mandamientos, pero el anuncio de Jesús, que fue resucitado por Dios, dice que todo aquel que cree esto es justificado, es perdonado, ¿verdad?, por creer. Si tú a lo mejor quieres esforzarte en dejar de mentir y mientes y luego otra vez vuelves a mentir, y pues, ¿qué dices? Ya llega el momento en que mejor te das por vencido y dices, no, pues no puedo, pues ya ni modo, ¿verdad? Soy así. Y así, ese tipo de actitud, no solamente en el mentir, pues nos hace unos orgullosos, a otros nos hace incrédulos, a otros nos hace violentos, a otros nos hace, pues, muchas cosas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque no hay, pues, el reconocimiento de este Salvador, porque dice que todo aquel que cree en Él, dice que es justificado. Dice que mira pues, que no venga sobre ti lo que está dicho en los profetas. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas tiempo atrás? Mira, oh menospreciador, y asómbrate y desaparece, porque yo hago una obra en tus días, obra que no vas a creer si alguien te la cuenta.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este apóstol Pablo, anunciando este evangelio a los de su pueblo, a los de su nación, nos da a entender que fue rechazado. Y así ahorita, en estos tiempos de la actualidad, igualmente, no soportamos el escuchar la palabra de Dios, no queremos ni siquiera escuchar a alguien que esté hablando de la Biblia, y no nos interesa, en pocas palabras. ¿Y por qué es? Pues por la dureza del corazón, porque el entendimiento está cegado. ¿Y qué es lo que le dijo Pablo a este pueblo en su tiempo? Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes verdaderamente era necesario que se les hablara primero de la palabra de Dios, mas como la desechan y nos miran con desprecio y nos juzgan siendo indignos de la vida eterna, mejor nos vamos a los gentiles, porque así nos ha llamado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, esta historia del evangelio, que fue desechada por los mismos habitantes de Israel, Pablo les dijo que como desechaban la palabra de Dios, iba a obedecer el mandamiento que Dios le había dado, que era ir a los gentiles. Por eso, por esta desobediencia, por esta incredulidad de los israelitas del Medio Oriente, fue que fue esparciéndose el evangelio por toda la tierra hasta llegar en estos momentos aquí a Villamontaña, aquí a Aguascalientes y en todo lugar, ¿verdad? ¿Y qué es este evangelio? ¿Qué es? Veamos pues lo que es el evangelio de Jesucristo. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, de los versículos 18 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, dice en el versículo 18: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y es sabiduría, inteligencia de Dios. Porque la palabra de la cruz, la palabra que predicamos,
la crucifixión de Jesucristo, la resurrección de los muertos por la voluntad de Dios, esto es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice el versículo 18 que todos los que se pierden, que todos los que están perdidos, esta palabra de la cruz les es locura. ¿Y por qué para ellos es una locura esta palabra? Porque están perdidos. ¿Y qué dice esta segunda parte? Pero a los que se salvan, a los que van a ser salvos, a los que son salvos, esto es a nosotros, ¿verdad? A los otros que predicamos y a todo aquel que cree, dice que es poder de Dios. Entonces, tan solo pues con creer en la cruz, en el Evangelio, tenemos, ¿qué dice? Poder. Pero tú podrás decir, chis, ¿por qué, verdad? O yo no veo ese poder, ¿verdad? O ¿dónde lo tienes? Pues te veo igual que yo. O es más, hasta eres menos que yo, ¿verdad? Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y por qué dice esta palabra? Porque ¿quién puede explicar la resurrección de Jesucristo? ¿O quién puede explicar que en un accidente fatal haya sobrevivientes? ¿O quién puede explicar que Jesús haya hecho milagros? ¿O quién puede explicar las sanaciones que se siguen manifestando en todo el mundo? La ciencia no las puede explicar y no hay sabios que puedan entregar formalmente lo contrario a lo que está escrito en la Biblia. ¿Y por qué? Porque dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Dios los volvió locos. ¿A quiénes? A los sabios, a los científicos, a todos aquellos que dudan. Dice, por un motivo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, pues ya que
en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que, como por ningún modo puede alguien entender el plan de Dios, el de salvación, el de vida eterna, el de la resurrección de los muertos, nadie puede entender esta palabra. Es locura. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues por el evangelio, la predicación de la resurrección de los muertos, es que Él ha decidido salvar a todo aquel que cree. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaremos, y para los gentiles, locura. Pedidos a los teléfonos 449-412-9744 y 449-543-3710. Lo mejor para beber ya está aquí. Dice más, para los llamados, para los que son llamados por Dios, no le hace que sean judíos o griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, tu vocación, que no hay muchos sabios según la carne, ni hay muchos poderosos, ni hay muchos nobles, pues lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, con un fin, para que nadie se jacte en su presencia. El Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿En qué más consiste esta locura de la predicación? Además de que sea poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿qué más es? Vino pues Jesús otra vez
a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieras señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, ven antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta historia de un padre que era oficial del rey en aquel entonces, había ya escuchado acerca de Jesús que estaba predicando el evangelio, y había él escuchado que Jesús sanaba, que Jesús limpiaba la lepra, que Jesús le daba vista a los ciegos. Había escuchado este oficial que Jesús estaba en esa región, ¿verdad? Y este oficial tenía un hijo enfermo y fue a pedirle, a rogarle que lo sanara. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo Jesús: si tú no hubieras visto todas las señales que he hecho, te aseguro que no me creerías. ¿Y qué fue lo que le dijo este señor? Señor, no hables más, mejor date prisa en ir a ver a mi hijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, tu hijo está sano. Pero ¿qué fue lo que le dio ese poder a este hombre? Que creyó la palabra. Vemos aquí cómo pues está comprobado que Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque cuando él volvió a su casa vio a su hijo ya sano. Ahora yo te pregunto en esta actualidad, si tienes, un hijo enfermo, que Dios quiera que no, o a lo mejor a tu amada esposa, o a lo mejor a tu madre, o a lo mejor a tu papá, o a lo mejor a un ser querido, quiero yo preguntarte, ¿has ido tú a decirle al Señor Jesús que venga, que su reino lo establezca en tu hogar y que sane a tu hijo, a tu ser querido? ¿Lo has hecho? ¿O a quién se lo has entregado? Aquí está la prueba de que Jesús es poder a todo aquel que cree. Y así, igual tú, si ahorita crees esta palabra, si no la desechas, si la meditas, pues también vas a tener poder. ¿Para qué? Pues para primeramente ser salvo.
Efesios capítulo 3. ¿Dónde más podemos comprobar si es verdad esta palabra? Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 10. Vamos a leer desde el 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén, amén. Nosotros que no somos santos, que no somos buenos, pero tenemos esa gracia de Dios. Dios nos dio esa gracia de anunciar el evangelio. Por eso estamos entre las calles anunciando que las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra es una riqueza, amigo. Si tú la crees, esta palabra es poder, sabiduría. Pero lo tienes que creer. Señora, ¿me deja regalarle un folletito? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y esta palabra es un misterio escondido desde los siglos, desde siglos antes que tú nacieras, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Este misterio, esta locura de la predicación, es un misterio que estuvo escondido, pero que ahora ha sido manifestado en toda la tierra para que lo creas, para que agarres esta palabra para salvación, para bendición. ¿Para qué? Tú puedes decir, ¿y para qué agarro esta palabra? ¿O qué me va a servir que crea? ¿O qué gano con leer esta palabra? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea en este momento, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Esta palabra celeste, celestial, ¿a qué te suena? ¿A este mundo? No, sino que Dios también quiere mostrar a los ángeles, a las potestades celestes, que es rico en sabiduría,
y por medio de la iglesia quiere dar a conocer toda esta riqueza, ¿verdad? O sea que estamos siendo invitados a hacer una obra de Dios para los ángeles que están en los cielos. Te está invitando para que formes parte de su obra que quiere Él mostrar y enseñar a los ángeles. Pero si hablamos de cosas terrenales y no creemos, ¿cómo podemos creer o entender las celestiales? Porque el principio del Evangelio consiste en ¿qué? En el arrepentimiento, en el pedir perdón por lo que has hecho, por lo que has ofendido, por lo que has agredido, por lo que has agarrado y no ha sido tuyo, por haber adulterado, por haber faltado el respeto a tus padres, a tus madres. Conforme al propósito eterno. Hay un propósito eterno, no temporal. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tienes acceso al poder de Dios, a la sabiduría de Dios. Pero ¿qué necesitas? Tener fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3. Desde el 1 vamos a leer, dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice que puede ser consolado tu corazón, puedes unirte en amor y alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conoce este misterio de Dios el Padre y de Cristo otra vez. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento otra vez es dado, ¿por qué? Por la fe en Él, en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El afecto de la voluntad de Dios es adoptarte. Dios te quiere adoptar como su hijo. Y para ello, ¿qué necesitas? Para tener acceso a las riquezas en gloria, Cristo Jesús, para tener acceso al poder, para tener acceso a la sabiduría, al entendimiento, al amor. ¿Qué necesitas? Dice Romanos 10. Romanos capítulo 10. Pero la Señor les bendiga, justicia hermanos. que es por fe, dice Dios los bendiga. así: Siempre evangelizando en las calles no nuevamente, hermanos. digas en tu corazón, Mi hermano ¿quién Marcos. subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién Chico, no, descenderá al dando abismo? folletos, Esto evangelizando, es dando el mensaje para hacer subir a Cristo de de entre amor los para muertos. las almas que están Mas, ¿qué dice? en una muerte espiritual, mi amigo. Este mensaje que tú escuchaste es para que llegue a tu corazón y la guardes y la atesores en tu vida, en el diario Cerca vivir, de ti está y tú sigas caminando por fe, porque la dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. y en tu salvación, Entonces, y en tu corazón. miren, hermanos, Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. A Dios es la gloria. Dice que si tú crees en Jesús y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que te invitamos a que, si tú quieres recibir este regalo de Dios, esta invitación a que aceptes ser adoptado y hecho hijo de Dios, hagas esta oración con nosotros. Abba, Padre, Dios Altísimo, tú que conforme a tus promesas sacaste a tu pueblo Israel de Egipto, y que conforme a tus promesas les diste en herencia la tierra que poseen, y que conforme a tu promesa también, según la carne de la descendencia de David, trajiste al Salvador en su santo nombre, en el nombre de ese Salvador, Jesucristo, a quien tú levantaste de entre los muertos, a quien tú resucitaste. En su nombre te pedimos, te pido que me perdones si no he creído el Evangelio, porque ahora, Padre Celestial, lo creo. Ahora creo que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Adóptame como tu hijo y dame ese acceso gratuito al trono de la gracia, a las misericordias que prometiste a David. Regálamelas también a mí y perdóname por todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Sí, mi hermano. Cayó una piedra. Sí. Que la paz del Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos.
Gracias por poder ver este video. Saludos, hermano Marco, hermano Jesús. Dios los bendiga, saludos. Y aquí su servidor, Gustavo Vázquez, su hermano. Espero que esta palabra sea alimento para sus vidas y puedan pues, acercarse más a Dios, que es por fe en Jesucristo, en la máxima obra que ha hecho y realizó ya consumada en el Calvario, ahí donde dio su vida en la cruz, dando todo su amor. Es una prueba de su amor, mi amigo, una prueba de su amor, la muerte de cruz, en la cruz. Allí dice la palabra de Dios que hizo públicamente el triunfo sobre los potestades, sobre las tinieblas. Allí hizo su obra más preciada que hayamos tenido la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, yo creo que es lo más valioso que tiene la historia de la humanidad, que aunque muchos no lo creen y no lo tomen así, esa es la obra más preciada, aunque no lo quieran, aunque el mundo lo desecha, que el mundo lo desprecie. La palabra dice que pues, el mundo lo despreció. Y pues a eso venimos, pues, para que el mundo conozca el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias.